Buenas tardes, jóvenes. Un placer volver a saludarlos. Espero que ustedes estén bien y que sus familias también. Vamos a entrar en materia. El tema que tenemos para esta semana, que de hecho vamos a retomar en la práctica en clase la próxima semana también, es el problema de investigación y por ende el apartado de planteamiento y formulación del problema. Bien, vamos a empezar por entender qué son las preguntas de investigación. Cuando nosotros hablamos de problema de investigación, al final terminamos haciendo una pregunta, que es, que ahora vamos a ver, lo que se supone que nos va a ir guiando a lo que queremos o no investigar. Precisamente el objetivo de una pregunta de investigación o un problema es marcar la pauta y la orientación de lo que se quiere investigar durante todo el proceso. Normalmente cuando hablamos de problema, hablamos de la pregunta de investigación general. Y a partir de esa pregunta de investigación general o problema, también tenemos otras preguntas subyacentes, es decir, otros segundos cuestionamientos que igual nos van a marcar la pauta y la orientación hacia lo que vamos investigando. Por ende, como ustedes ya van viendo, en la investigación todo tiene coherencia, entonces, por ende, la pregunta de investigación general o lo que llamamos problema tiene relación con el objetivo general y directa, es una relación directa. Y los segundos cuestionamientos, que no les llamamos problema en sí, sino que son preguntas que salen del problema como tal, serían los objetivos específicos. Todas las preguntas, por ende, marcan la pauta y la orientación de lo que queremos investigar durante todo el proceso, por eso es que se relacionan con los objetivos. ¿Cuál es la definición de un problema de investigación? Pues es un problema teórico. Eso es muy importante, chiquillos. Uno de los principales problemas a la hora de formular este apartado es que, sobre todo en orientación, tendemos a pensar en talleres, a pensar en aplicación. Pero en realidad los problemas de investigación son problemas teóricos que vamos a buscar datos en las personas o en las situaciones que queramos o fenómenos que queramos investigar, pero no se formulan como si fuera un taller, ¿no? Es un problema teórico, por ende tiene que tener características teóricas que queremos abordar en relación con un objeto de estudio y el aspecto o los aspectos que se pretendan investigar. Vean que entonces el problema no es solo un tema teórico, sino que tiene que ser un tema teórico general, porque después tenemos que ver aspectos o un aspecto de ese tema general. ¿Qué requisitos debe tener un problema de investigación? Vean, nosotros en realidad esto ya lo hemos venido viendo de una u otra manera, lo hemos ido adelantando. ¿Por qué? En el informe de investigación, el planteamiento y formulación de problema viene en el primer capítulo, normalmente es el tercer subapartado de ese primer capítulo. Pero en realidad en una investigación, normalmente nosotros empezamos por la pregunta. Es lo que yo recomendaría, empezar por qué es lo que queremos investigar. Entonces, si se ponen a recordar todo lo que hemos visto desde la primera clase, siempre hemos estado pensando en preguntas. De hecho, me parece que en la segunda clase ya estábamos viendo estos requisitos de una manera muy práctica, pero ahora lo vemos teóricamente. Un problema de investigación, su respuesta no se puede conocer. No puede ser algo que ya sepamos, porque entonces ¿para qué investigar? Y evidentemente su respuesta tiene que dar un conocimiento sustancial, es decir, no puede tener una respuesta dicotómica, tiene que tener sentido investigar algo, no solo porque no lo conocemos, sino que también porque nos va a dar teoría. ¿Qué otro requisito tiene? Se puede responder con datos observables, medibles u operacionables. Vean que ahí cuando decimos medibles, pues evidentemente tiene relación más con la investigación de corte cuantitativo, pero realmente en lo cualitativo también necesitamos que las respuestas a ese problema de investigación sea por medio de algo que se pueda observar o por lo menos algo que se pueda operacionalizar, es decir, pasar a instrumento. No podemos hacer un problema de investigación que no haya forma de orientación para palparlo, para verlo, para medirlo, para observarlo. Por ejemplo, no podríamos hacer un problema de investigación desde orientación pensando en
cómo reaccionaría el ser humano ante la vida fuera de otros planetas. O sea, no es algo que en este momento podamos observar, medir o operacionalizar, entonces no podríamos investigarlo. Aunque si sea una pregunta de investigación que no conozcamos la respuesta y que no tenga una respuesta dicotómica. Por eso es importante, estos requisitos todos se tienen que cumplir. ¿Qué otra cosa? Ok, la pregunta de investigación o el problema de investigación tiene que ser clara. Y ahí es muy importante, parece obvio, pero no es tan obvio. Ahí es muy importante que en la pregunta utilicemos términos que sean bastante teóricos para que todos dentro de la disciplina de orientación lo podamos entender. No usemos términos ambiguos ni abstractos. A ver, tanto las variables como los temas a explorar pueden ser creados. ¿A qué me refiero? No necesariamente es un concepto ya visto, no necesariamente, a veces sí, pero tiene que poder fundamentarse para hacer una definición conceptual. Entonces, por ejemplo, con el tema de investigación que habíamos practicado, lo de los antecedentes, justificación y todo esto, hablábamos de, eh, por ejemplo, esta conducta hacia la búsqueda de empleo. Realmente no existe, digamos, un término específico que me diga, ok, conducta hacia la búsqueda de empleo es tal cosa, pero sí dentro de la teoría podríamos hacer una definición de esa variable, en este caso, porque era una investigación cuantitativa. Entonces, eso es lo que se busca, que sea lo suficientemente claro para las variables o los temas a explorar para que ustedes puedan definirlo y que se entienda el problema. Aquí voy a hacer una acotación. Cuando yo hablo de variables o temas a explorar, algunos profesores e investigadores en lo cualitativo no hablan de temas a explorar, sino que utilizan el término de categorías. Yo me abstengo de usar categorías porque en realidad, por lo menos desde como a mí me lo enseñaron y desde la visión que ha permanecido más estable en la carrera, las categorías en realidad son categorías de análisis. Entonces, uno en el marco metodológico tiene temas a explorar y unidades temáticas, que en lo cuantitativo hablaríamos de variables e indicadores. Y hasta el análisis en lo cualitativo hablamos de categorías de análisis, porque cambian cuando uno hace una investigación cualitativa. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Nada más quería hacer como la acotación para que se entienda a qué me refiero con temas a explorar. Y bueno, por último, el requisito, además de que tengan que ser claras, tienen que responderse por medios éticos. No podemos hacer ningún problema de investigación que no tenga relación incluso con las leyes. Entonces, por ejemplo, ustedes no podrían investigar cuáles son los efectos de la tortura en la autoestima del ser humano, porque ustedes no pueden torturar a la gente, ¿verdad? O sea, no podrían hacerlo de esa manera, por lo menos. Tal vez podríamos investigar acerca de la autoestima en personas que han sido torturadas, pero nosotros no hicimos la tortura, es como tener ese cuidado, ¿verdad? O, por ejemplo, no podríamos plantearnos el antes o el después de una investigación de un aborto, por lo menos en el país, porque en el país el aborto que no es terapéutico, pues es ilegal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo podemos contestarnos los problemas de investigación por medio de medios éticos. ¿Cuáles son recomendaciones principales cuando estamos estructurando un problema de investigación? Uno, que cada uno de ustedes parta de temas generales para luego caer en los específicos en relación con la población y el tiempo. Porfa, cuando estamos trabajando en investigaciones de este tipo, traten de pensar todo aquello que ustedes están preguntando en términos ya más de la disciplina. Y el problema de investigación como tal, o sea, la pregunta general, tiene que partir, por ende, de un tópico teórico que sea general para luego tener con qué hacer los objetivos o las cuestionantes secundarias. Porque si ustedes, por decirlo de alguna manera,
Si estamos hablando de madurez vocacional, pero ustedes su pregunta general la hacen solo con un componente, con el realismo, tendrían muy poco que trabajar a nivel de objetivos y de preguntas específicas. Entonces traten de pensar en temas generales. Vean que aquí repito mucho o relaciono mucho el problema de investigación con los objetivos, porque de verdad están concatenados. Entonces, si yo tengo una muy buena pregunta de investigación y subpreguntas, se me va a hacer muy fácil hacer los objetivos. Ahora, la segunda recomendación es que al principio ustedes hagan todas las preguntas que se les ocurra, todas. Después, todas esas preguntas tenemos que pasarlas a nivel teórico, ¿verdad? Para que nos funcione para la investigación, pero pierdan el miedo de hacer un borrador con muchas preguntas para después, como dice la tercera recomendación, seleccionar la pregunta o el problema de investigación que no sea útil de acuerdo a los requisitos que vimos anteriormente y que sea también novedosa, una idea original. ¿Cuáles son los errores comunes? Ok, utilizar términos demasiado generales. Vea que sí hablamos de que ustedes vean temáticas generales para después empezar a dosificar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de convivencia es un término demasiado general. Tendríamos que delimitarlo un poco más para saber realmente qué quiere entender por convivencia. Ya si a nivel teórico encontramos algunos subtemas, pues lo podemos utilizar. Por ejemplo, inteligencia emocional tal vez sea muy general, pero si hablamos de las competencias de inteligencia emocional, tal vez las podamos operacionalizar un poco más. Otro error común son preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso, que sería lo contrario del primer error, digamos, solo ver algo demasiado específico, por ejemplo, analizar el realismo en la toma de decisiones vocacionales. Eso, si es mi problema de investigación, sería muy específico y no podría hacer otras subpreguntas. O también pueden ser preguntas dirigidas, por ejemplo, a la aplicación, si fuera en este caso un proyecto, y no necesariamente a la primera parte de investigación diagnóstica. Preguntas dirigidas a una consecuencia, un entregable, un producto o un impacto de la investigación. ¿Sí? Se refiere precisamente a hacer preguntas para hacer un informe. Tienen que tener cuidado en no generar una pregunta de investigación que no me va a dar conocimiento, sino que está dirigida solo a un producto. El cuarto error serían preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de solo un dato o de solo cierta información. Entonces, por ejemplo, que yo quiero saber, por ejemplo, en la Veritas, cuántas personas cambian de carrera. Eso no podría ser una pregunta de investigación porque solo me va a dar un dato o una información parcializada y no todo un proceso, ¿verdad? Que podría ser diferente a investigar las razones por las cuales las personas estudiantes de la Veritas cambian de carrera, por ejemplo. Otro error son preguntas que son de poco valor, como para desarrollar toda una investigación, lo que hablamos ahora con los requisitos, que no me dan una información valiosa porque probablemente ya se sabe o porque no es algo que realmente nos interese, o que plantean estudios dispersos, o sea, hago una pregunta o subpreguntas de investigación que no tienen coherencia entre sí y más bien son como diferentes investigaciones en una sola. Esos son los errores comunes que deberíamos evitar. Okay. Muy importante, que esto les he dado como mucho hincapié a ustedes, a este grupo como tal, en las estructuras, porque parece ser que es la forma en que también se les hace más fácil entender. Entonces, es muy importante que puedan saber la estructura de las cosas. ¿Okay? En el caso del problema de investigación y por ende de los subproblemas, vamos a utilizar una palabra cuestionante, qué, cómo, ¿no? Vamos a evitar el por qué, por ejemplo, porque esa normalmente es una investigación causal y no estamos en el nivel para hacer una investigación causal. Puede ser cuáles también, ¿verdad? Otra pregunta cuestionante que puede ayudarles. Y vamos a utilizar un verbo conjugado, un tema general, en el caso de las subpreguntas,
tema general, ¿verdad? Eso es en el caso del problema. En el caso de las subpreguntas, pues sería un tema específico de este tema general. Luego la población y tiempo específico. Al igual que el tema, de verdad tienen que poner todo lo de la población. ¿Ok? Eso me refiero a, por ejemplo, la cantidad. Si fuera quali, entonces son unos casos. Si fuera quanti, es más general, porque es una muestra. La institución de donde vienen y el tiempo específico, si es en este año, si va a ser por varios años la investigación, todo eso tiene que estar ahí. Y en la estructura del problema también es muy importante que utilicen los signos de puntuación. Vean que estoy haciendo hincapié en eso. Ustedes no pueden hacer un problema de investigación y no ponerle esto. Aunque parezca muy de español, de verdad es un error frecuente, entonces tengan cuidado. Entonces, repito, palabra cuestionante, verbo conjugado, en el caso del problema, tema general, y por último, población y tiempo específico. Esta es la estructura del problema. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos evidentemente los signos de pregunta. Esta sería la palabra cuestionante, ¿cómo? Experimentan sería el verbo conjugado, de que no es experimentar o no es experimentación, ¿verdad? En el caso del tema sería el análisis de la experimentación del duelo, ¿ok? El duelo por aislamiento social producto del COVID-19 sería nuestro tema general. Vean que, como les decía al principio, no es que ustedes en la teoría vayan a encontrar en este caso es un tema a explorar, este tema a explorar ya definido, pero sí podemos encontrar lo que significa duelo, lo que significa aislamiento social y evidentemente teoría acerca de todo esto dentro de esta emergencia nacional. Entonces vean que sigue siendo un elemento teórico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo experimentan el duelo por el elemento social producto del COVID-19? Aquí viene la población. Vean que es muy específica. 4 estudiantes extranjeros del programa CPI de la Universidad Veritas. Entonces no es estudiantes del colegio tal, no. En este caso, por el tipo de pregunta, estamos bajo un paradigma naturalista, por tanto, sí, en los problemas naturalistas sí tenemos que definir un poco más la población. Si fuera, por ejemplo, algo más cuantitativo, por ejemplo, cuáles factores, puede ser, cuáles factores protectores están relacionados con el duelo por aislamiento social producto del COVID-19 en los estudiantes extranjeros del programa CPI de la Universidad Veritas. Es cuantitativo, vamos a hacer una investigación correlacional, entonces no tenemos que especificar cuántos, sino estudiantes extranjeros del programa CPI. Al ser cuantitativo se entiende que se va a sacar una muestra, pero igual sí tenemos que poner todo, más todas las condiciones. Aquí hay algo muy importante que suele ser un problema cuando hacemos estas preguntas de investigación y después, por ende, en los objetivos. Vean que la población no es lo que nosotros vamos a analizar. La población, que sean extranjeros, que sean del CPI, que sean de la Universidad Veritas, son condiciones de la población. Nosotros no vamos a tener un objetivo específico que diga cuáles son las nacionalidades, eso no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es el tema explorar, que sería este. Que de ahí vamos a sacar otras cosas, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, nada más para que lo tengan en cuenta. A veces alguna gente tiende a, por ejemplo, sobre todo con los adultos mayores, a hablar de viudez como si viudez fuera específicamente el tema general, cuando en realidad, por ejemplo, sería una condición de la población como lo que es ser extranjero. Entonces, para que lo tengan ahí en mente. ¿Okay? Entonces, este ejemplo es un problema de investigación. ¿Por qué? Porque tiene las preguntitas, ¿verdad? Los signos de pregunta. Tiene la palabra cuestionante. Tiene el verbo conjugado. Tiene el tema general. La población bien específica. Y el tiempo. ¿Qué lo hace cualitativo? El verbo ayuda, no es
relación o lo que sea, sino experimentan. Y la población también, la cantidad de población también nos habla mucho. Ok, seguimos. Criterios para plantear problemas cuantitativos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Eh, si, por ejemplo, hacemos una lluvia de ideas de preguntas y nos damos cuenta, ok, lo que yo quiero investigar, porque realmente acuérdense que al final uno no lo decide, en realidad lo decide el tema de investigación. Entonces, lo que uno se va dando cuenta en la lluvia de preguntas es por dónde anda, cuál es el corte de mi investigación. Entonces, si yo quiero perfeccionarlo a nivel cuantitativo porque me doy cuenta que por ahí va el tema, hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, el problema debe expresar una exploración o descripción de una variable, ¿verdad? En caso de que sea un, un diseño más de exploración o más descriptivo, o la relación de entre dos o más variables o conceptos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que para que ustedes hablen de que su problema de investigación es cuantitativo para plantearlo, tienen que expresar o una exploración o una descripción de una variable o la relación entre dos o más. Recuerden, por favor, pensar en correlación, no en investigaciones explicativas, no por el momento. Entonces, cuando hablamos de variables, ¿qué estamos pensando? Y es esto. Ay, se me marcó mucho. Esto de aquí. Características o atributos de las personas que podamos contar, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas que puedan ser medibles, todo lo que nosotros podamos hacer con puntuación numérica. Si ustedes no pueden puntuarlo, realmente no es algo que deberíamos de investigar. Vean, igual nosotros tenemos, por ejemplo, en el SPSS se habla de variables cualitativas, para no enredar mucho, ¿ok? Cuando hablamos de variables cualitativas son, por ejemplo, el género. El género no se puntúa, sino que es o femenino o masculino. Le pongo un 1 o un 2, pero nada más para saber cuál de las dos es. Pero el género sigue siendo, por ejemplo, una característica de la población que estoy analizando. No es una variable. La variable tiene que medirse. Entonces, si ustedes quieren hacer que una pregunta de investigación y el tema va hacia lo cuanti, tienen que asegurarse que las variables, ya sea para expresar una exploración, una descripción o una correlación, tienen que tener una puntuación numérica. Ahora, el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades, de acuerdo a los requisitos que ya vimos. Y el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse la realidad de manera objetiva. O sea, en el planteamiento tiene que quedar claro que ustedes, su intención es medir, es pasar un instrumento que me va a dar puntuaciones que yo pueda empíricamente tener una idea de ya sea la exploración, descripción o la correlación. Aquí, por ejemplo, hay posibles estructuras cuantitativas para que nos hagamos una idea. En general, los problemas tienen la misma, como les decía antes, la misma estructura, ¿verdad? Palabra cuestionante, tema general, población y tiempo específico. Pero esto nos puede ayudar para que ustedes vayan viendo la estructura de acuerdo con los diseños. Por ejemplo, si es exploratorio o descriptivo, ¿cuál es la variable, verdad? Aquí hay unos ejemplos: el desempeño, el comportamiento, la frecuencia del perfil, ¿ok? De, por ejemplo, el duelo o la violencia o la variable que ustedes quieran poner. En este caso sería la población, en el año o los meses tales, que en este caso sería el tiempo. ¿Okay? Esto para el exploratorio y lo descriptivo. Ahora, cuando estamos hablando de investigaciones cuantitativas correlacionables, hablamos de cuál es la relación entre variable 1 y variable 2 en lo que sea la población y en el tiempo específico. Y por último, nada más para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Porque acuérdense que no vamos a utilizar este tipo de problemas de investigación. Esta sería más o menos la idea de una investigación causal. ¿Cuál es la incidencia, el impacto o la relación causal entre variable 1 y variable 2 en población y el tiempo definido? Vean que si estas palabritas son de una investigación causal, nosotros la vamos a evitar. ¿Okay? Vamos a solo utilizar, si quieren hacer una correlación,
esta de acá. Ok, si su tema ustedes van viendo que realmente tiene un corte más cualitativo, estos son los criterios que deberíamos de tomar en cuenta para plantear el problema. El problema se tiene que, o la investigación, se tiene que realizar primordialmente en un ambiente natural para los participantes o unidades de análisis. Entonces, si ustedes dicen, yo no puedo ir al lugar donde quiero hacer mi investigación por lejanía o lo que sea, puede ser que no podamos hacerlo, porque entonces ya no sería quali. Los temas a explorar no están controlados ni manipulados. O sea, no lo puedo medir, sino que lo puedo observar, pero no le puedo dar una puntuación. Entonces sí estamos hablando de algo cual, emociones, vivencias, mecanismos de confrontación, estos son ejemplos. Los significados se toman de los propios participantes y no se reducen a valores numéricos. No hay una puntuación. ¿Okay? Sino que lo que hacemos es describir, es comprender la experiencia o la percepción de los participantes, no lo generalizamos. Entonces, si mi tema de investigación tiene corte quali, a la hora de hacer la pregunta tenemos que cerciorarnos que esto suceda. Entonces vean una posible estructura cualitativa. Por ejemplo, en la parte cuestionante podemos hablar de qué manera, cómo, en qué forma, cuáles características, por ejemplo. Pueden caracterizarse, entenderse, comprenderse, describirse, explorarse. Estos son ejemplos de verbos que se pueden utilizar en lo cual. En los fenómenos o problemas central, que en este caso también hablamos de tema a explorar, ¿verdad? En la población y el tiempo definido. Vean que igual, tanto en el planteamiento cuantitativo como en el cualitativo, tienen la misma estructura, ¿verdad? Cuando hablamos de qué manera, cómo, en qué forma, estamos hablando de la palabra cuestionante, pueden caracterizarse, entender, es el verbo, ¿verdad? En esto sería la variable o el tema a explorar, ¿verdad? Que nosotros a nivel general hablamos de temática general. Y tenemos población y tiempo. Es la misma estructura, solo que quiero que se hagan una idea de cómo se vería no cuanto y cómo se vería no cual. Ok, una comparación entre problemas de investigación en ambos métodos. El quanti es preciso y direccionado, va enfocado en variables específicas. El quali es un poco más abierto, es expansivo y puede cambiar de acuerdo a la evolución del estudio. En lo quanti no cambia. Esa es la pregunta que usted se hace y no puede cambiar. Ahora, otra de las características que lo diferencian es que está muy fundamentado en teoría y es aplicado en muchos casos, en lo cual se fundamenta en teoría, pero también en la experiencia del contexto y es aplicado en pocos casos. Entonces vean que un problema quanti tiene que decir en general y un problema quali tiene que especificar cuántos casos. ¿Verdad? Después, en un problema cuantitativo, al final, la respuesta me va a probar una teoría, una hipótesis o me va a evaluar variables. Pero la respuesta que yo busco en un problema cualitativo es el entendimiento del fenómeno y aprender de la experiencia o las perspectivas de los individuos. ¿Sí? Bien. El planteamiento. Aquí estamos hablando específicamente del apartado de la investigación. El planteamiento del problema es el centro, es el corazón de la investigación y dicta y define después cuáles van a ser los métodos. Entonces es una parte muy importante porque es la última, bueno, en realidad es la penúltima parte del capítulo de introducción, pero lo que sigue después del problema o el planteamiento del problema son los objetivos que, como ya les dije, vienen específicamente del problema de investigación. Y en el caso de las investigaciones positivistas, pues vienen los objetivos, las hipótesis y límites y alcances, que lo vamos a ver después. Okay, ¿cuál es el objetivo del planteamiento? ¿Cuál es el objetivo de ese apartado? En ese apartado ustedes van a explicar por qué y cómo surge el problema de acuerdo con la población a estudiar. Entonces ahí vamos a repasar algo. ¿Okay? Se supone que la justificación, que es el que viene antes del planteamiento del problema, ustedes lo que hacen es venderle la idea a los lectores, ¿verdad? Y los antecedentes, que es el que viene antes de la justificación, que es casi el primer apartado, ¿verdad? Algunas investigaciones el primer apartado es donde viene solo el tema, pero bueno,
es el primer apartado grande, ustedes lo que hacen es anotar todas las investigaciones que han hablado acerca del tema para ver los vacíos y demás de su tema específico. Entonces vean, no confundan, sucede muchísimo en las tesis que confunden lo que hay que poner en el de antecedentes, en el de justificación y en el de planteamiento del problema. El del planteamiento del problema es explicar por qué y cómo surge su pregunta, de acuerdo con la población. Entonces, tiene una estructura muy similar a esta. Tenemos un párrafo de introducción y respondemos estas tres preguntas sobre todo. ¿Dónde surgió la idea de investigación? ¿Cuáles son las situaciones que surgen en la población en torno a la problemática? Y razones por las cuales se está dando la problemática. Vea que aquí ustedes no ven investigaciones anteriores como en los antecedentes, ni responden porque es importante. Aquí ustedes explican de dónde nació la pregunta. Aquí sí pueden usar estadísticas de la problemática, que sí tienen que tener cuidado de no robar cosas para la justificación y no robar cosas para el planteamiento del problema. ¿Qué es lo más útil para saber cuáles estadísticas utilizar en el planteamiento del problema? Ok, son estadísticas de su población específica. Entonces, por ejemplo, en el problema de investigación que teníamos, de ejemplo en esta presentación, hablábamos de cómo experimenta el duelo, ¿verdad?, por el aislamiento social personas extranjeras o estudiantes extranjeros del CPI y de la Veritas. Entonces, ustedes podrían utilizar estadísticas generales del duelo en la justificación o de la salud mental en la justificación, pero podríamos tener estadísticas muy específicas de, por ejemplo, el uso del servicio de psicología que tiene el CPI de estos estudiantes, y podríamos también utilizar comunicaciones orales con la psicóloga, por ejemplo, del CPI, en este caso, que nos ayude a esos primeros acercamientos de la población. Aquí, las estadísticas que utilicemos son más específicas a la población como tal o al programa donde está nuestra población. Por ejemplo, en el tema explorar que habíamos utilizado para hacer los antecedentes y la justificación, que tenía que ver con la municipalidad, podemos usar estadísticas específicas de la municipalidad en este apartado y estadísticas generales de la desigualdad entre hombres y mujeres en la justificación. ¿Okay? Esa es la diferencia. El último apartado, pues entonces es, a partir de la respuesta a estas tres preguntas, una conclusión que me lleve a la pregunta de investigación y por ende a los cuestionamientos específicos. ¿Okay? Esta es la estructura general. Ven que hago el párrafo de introducción, hago la respuesta a estas preguntas y estas respuestas las argumento o las fundamento en estadísticas y esos primeros acercamientos que tuvimos con la población, ¿verdad?, para al final terminar con las preguntas. Esa es la conclusión de este apartado. Okay. Básicamente, un planteamiento cualitativo, ¿verdad? Normalmente me habla de experiencias de los participantes en torno al proceso que queremos investigar. Particularmente se subrayan resultados individuales, ¿verdad? No hablamos de cosas demasiado generales en un planteamiento cualitativo. Se hace una información detallada y profunda de lo que conocemos hasta el momento, del acercamiento hasta el momento a la población. Y se busca conocer la diversidad de idiosincrasias, cualidades de los participantes inmersos en este proceso. En cambio, un planteamiento cualitativo, para que vayan viendo las diferencias, se trata más de explorar fenómenos, eventos, hechos, ¿verdad?, conceptos, variables, describirlos, relacionarlos o vincularlos con variables que se puedan medir, ¿verdad? Y la idea de esto, la idea del planteamiento es que al final ustedes puedan evaluar, comparar o establecer precedentes de causalidad o relaciones o implicaciones, ¿verdad? En eso en planteamiento, en cuanto al planteamiento cualitativo. Muy bien, jóvenes, entonces ya con esto explicado, nada más mi última recomendación es que sistematicen todo lo que a ustedes les ayudó
a que la idea de investigación surgiera. Hablar con alguien de alguna institución, alguna noticia, algún video, porque todo eso, como ya lo vimos en la parte de la estructura, pues nos va a ayudar a argumentar nuestro planteamiento del problema. Fechas, horas de reuniones o de entrevistas con algunas personas, ese tipo de cositas las vamos a necesitar para el planteamiento del problema. Muy bien, nos estamos hablando. Hasta luego.